Nueva página virtual www.elenfoquebiblico.com. Es una página con contenido cristiano que nos ayudará a encontrar respuestas del diario vivir bajo una perspectiva bíblica, con enseñanzas y consejos que nos ayudan a conocer más sobre los propósitos de Dios para nuestras vidas y familias. www.elenfoquebiblico.com edificará tu vida con consejos bíblicos a través de videos, audio y música cristiana que fortalecerá tu vida espiritual, así como información de tu iglesia local. Encuéntranos en www.elenfoquebiblico.com. Una senda diferente para tu vida. Damos gracias al Señor que nos permite en esta oportunidad compartir una vez más con ustedes algunos consejos de la palabra del Señor. Queremos agradecer a las personas que se han estado comunicando con nosotros a través de los teléfonos y por medio de nuestras redes sociales. Estamos para servirles y es un gusto el poder compartir con ustedes y agradecer infinitamente la invitación que nos han hecho en la iglesia en San Juan para ir a compartir. Es el deseo de nuestro corazón, es el llamado que el Señor ha puesto en nuestras vidas, el poder ir a compartir a los lugares donde nos han invitado. En esta oportunidad quiero que veamos y vamos a analizar juntos lo que nos dice el libro de Romanos en el capítulo 12 y en el versículo 1 al versículo 3. Creo que el título es elocuente: los deberes cristianos. ¿Cuáles deberían de ser los deberes cristianos? ¿Cuáles debería de ser la conducta de un cristiano? ¿O cómo debería de ser la conducta de un cristiano? Y creo de que en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 1, versículo 2 y el versículo 3, es donde en esta noche vamos a meditar, porque ahí encierra estos tres versículos unas verdades que van a ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual, van a ayudarnos a comprender qué es lo que al Señor le agrada de nuestras vidas, en nuestra caminata diaria. Y quiero que juntos podamos estudiar, analizar y meditar sobre estos tres versículos que sin duda nos van a llevar a otros versículos de la Biblia. Pero estos tres versículos de Romanos 12 creo que son claves para que nuestro crecimiento espiritual sea un crecimiento muy sólido, un crecimiento que pueda agradar el corazón de nuestro Dios. Y quiero que vayamos ahí en Romanos capítulo 12 y en el versículo 1. Y dice Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esta palabra culto viene, hermanos, de esa frase que muchas veces nosotros decimos: voy a ir al culto, esta noche voy a ir al culto. Pero realmente, ¿qué significa esa palabra culto? Esta palabra culto viene, hermanos, de una palabra que se deriva la palabra cultura. Cuando hablamos de una persona culta o cuando hablamos de una persona que es bien culto, estamos hablando que es una vida que a través de su testimonio, a través de su forma de ser, a través de su forma de hablar, lo calificamos o lo clasificamos como una persona muy culto. Y creo de que no es eso que significa una persona que pasa mucho tiempo en un culto, en cuanto a que en las noches vamos a la iglesia y es una persona que pasa los 7 días en el culto, pero muchas veces su vida no refleja que en verdad esa persona sea una persona culta. ¿Por qué? Porque su hablar, su testimonio no habla muy bien de esta persona. Su testimonio deja mucho que desear. Entonces, ser una persona culta o ser una persona muy culto es una persona que habla de su buen testimonio. Esta palabra culto viene de esa palabra cultura.
Y muchas veces nosotros somos envueltos por la cultura de este mundo. Y no somos envueltos, por decir así, por medio de una cultura bíblica, que es lo que el Señor quiere. El Señor lo que quiere, hermanos, es darnos una cultura bíblica y que no vivamos de acuerdo a la cultura de este mundo. Porque si nosotros vivimos de acuerdo a la cultura, las costumbres, la forma de hablar de este mundo, aunque pasemos los 7 días de la semana en el culto de la iglesia, realmente es algo que al Señor no le agrada. Por eso es que este primer versículo es clave y el Señor nos está diciendo que vuestro culto racional, el que a Dios realmente le agrada, es que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nosotros tenemos que buscar una cultura que refleje una santidad en nuestra manera de vivir. Un sacrificio, porque sí es un sacrificio diario el que nosotros vamos a ofrecerle al Señor durante nuestra caminata en esta vida. Nuestro mejor culto al Señor no es que vayamos únicamente de 7 a 10 de la noche al culto. Eso es muy bueno y creo que eso agrada al corazón de Dios. Pero es más profundo lo que Romano nos está diciendo aquí. Nos está diciendo que nuestro culto verdadero es presentar nuestras vidas en un sacrificio vivo, santo y agradable. Quiero darte un ejemplo de lo que es un culto racional, un culto que a Dios le agrada, un culto que hace que el corazón de Dios sea gozo para Él. Dice, si tú vienes al altar del Señor y traes tu ofrenda y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda y ve y reconcíliate primero con Él. Y luego que tú hayas ido y te hayas reconciliado, tú tienes que venir entonces y presentar la ofrenda. Eso sí es un culto racional y agradable para el corazón de Dios. Pero muchas veces nosotros vamos al culto, mira al culto, le voy a ofrecer culto al Señor. Porque pensamos que el culto solamente es ir a aplaudir, ir a cantar, ir a sentarme, ir a oír. Pero ese sí es algo que a Dios le agrada y debemos de hacerlo. Pero el culto racional es que tú, al estar ahí en la iglesia, debes de entender que dentro de tu corazón existe un culto aún mayor que le agrada a Dios. Y es que el Señor esté haciendo una obra en tu corazón. Y puedas tú sacar esos rencores y puedas sacar esos resentimientos en nuestras vidas. El verdadero culto en sí, hermanos, es nuestra manera en que nosotros nos estamos conduciendo. Es una cultura bíblica. Por eso fue uno de los propósitos por los cuales el Señor vino. Fíjense cómo el Señor les quería cambiar la cultura de este mundo por una cultura bíblica, por una cultura santa, por una cultura divina. El Señor les dice a sus discípulos, como vemos aquí en esta escritura: sabéis que los gobernantes de este mundo ejercen dominio sobre los que están gobernando. Esa es la cultura de este mundo. Así es la forma de actuar de este mundo. Pero entre vosotros no va a ser así. El Señor les estaba cambiando la forma de cómo es la cultura, la forma de ser en este mundo. Entre vosotros no va a ser así. El que quiera hacerse grande tiene que empezar por servir. El Señor nos está mandando a que nosotros seamos personas cultas. Y lo único que nos hace a nosotros ser cultos, que nos hace ser un buen testimonio, es cuando nosotros nos apegamos a la palabra de Dios y empezamos a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Cuando uno vive bajo los mandamientos de Dios, bajo los estatutos de Dios, tu vida empieza a cambiar, tu vida empieza a ser diferente y empiezas tú a quitar aquellas costumbres
que la cultura de este mundo nos ha dado. Quitamos esa cultura de mentir, quitamos esa cultura de engañar, quitamos esa cultura de ofender, quitamos esa cultura de humillar, quitamos esa cultura de indiferencia, quitamos esa cultura de desobediencia a los padres y empezamos a adquirir una verdadera cultura, una verdadera identidad. Y empezamos a ser diferentes y a manifestar un culto racional a Dios, un culto agradable. Empezamos a culturizar nuestra vida a través de la Biblia y empezamos a hablar con verdad y la gente se sorprende y empezamos a manifestar una cultura diferente. Empezamos a hablar con verdad, empezamos a actuar con transparencia, empezamos a ser obedientes a nuestros padres, obedientes a nuestros líderes, empezamos a culturizar un evangelio diferente a través de los mandamientos de Dios. Y el Señor dice, ese sí es un culto racional. Y entonces sí, qué bendición es que vayas todos los días a la iglesia, pero tú estás haciendo una cultura, estás viviendo una cultura diferente. Por eso el evangelio, cuando llegaba a los pueblos, llegaba precisamente a eso, llegaba a cambiar la cultura, la forma de ser de las ciudades. Y fíjense, eso lo vemos claramente en el libro de Hechos, y quiero que vayamos ahí al libro de Hechos en el versículo 16. Dicho sea de paso, era la razón por qué los apóstoles eran apedreados, porque ellos empezaron a llevar una cultura diferente, a llevar costumbres diferentes. Y ese es el trabajo como cristianos. Cuando uno llega a la palabra de Dios, empieza a instruirse y empieza a conocer una cultura divina, una cultura preciosa, y empezamos nosotros a actuar de acuerdo a esta cultura y nuestro testimonio cambia. Y entonces dirán, este sí tiene una cultura, es bien culto y está manifestando una forma de ser totalmente diferente a la que nosotros hemos estado acostumbrados a vivir. Y eso es lo que impacta el corazón de las personas y sobre todo impacta el corazón de nuestro Dios. Por eso dice que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Y eso es lo que el Señor quiere, una santidad en medio del pueblo, en medio de este mundo, para que puedan ver que nosotros tenemos una cultura diferente. Y es lo que dice la Biblia, fíjense, en Hechos, en el capítulo 16. Pablo sabía de lo que estaba hablando en Romanos 12. Fíjense, dice la Biblia aquí en Hechos capítulo 16 y en el versículo 19. Y aquí el contexto fue cuando Pablo entró a la ciudad de Éfeso y empezó a enseñar la palabra de Dios, empezó a enseñar una costumbre diferente, una forma de vida diferente, un estilo de vida diferente. Y empezó a liberar a la gente de esa cultura pecaminosa que llevaban. Y cuando estos amos vieron que Pablo estaba predicando una cultura diferente, una forma de vivir diferente, lo fueron a acusar. Y dice la Biblia, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, porque había sido liberada una jovencita con un espíritu de adivinación, dice que prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, oigan, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Dice que estos hombres siendo judíos, estos hombres judíos llegaban a las ciudades gentiles y empezaban a enseñar costumbres diferentes. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que las costumbres de los hombres dice que son abominación para Jehová. ¿Cuál era la costumbre aquí? Imagínense, veamos un ejemplo. ¿Cuál era la costumbre? ¿Cuál era la cultura de este pueblo? Dice la Biblia ahí, unos versículos arriba. Dice, hablando de Pablo, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando.
había un espíritu de adivinación, un espíritu inmundo. Y así es la costumbre del mundo, es la cultura del mundo. Pero Pablo llegó y liberó a esta jovencita. Pablo empezó a darle una forma nueva de que ella tenía que vivir. A veces hay personas que se molestan cuando el evangelio llega a una ciudad y empieza a transformar la cultura de ese municipio. En ese municipio antes los jóvenes tomaban, esos jóvenes fumaban, esos jóvenes eran parranderos, pero resulta que cuando llegó el evangelio con una nueva cultura, cuando llegó el evangelio con una nueva forma de vivir, a culturizar los pueblos a través del evangelio, esos jóvenes empezaron a dejar los bailes, empezaron a dejar las parrandas, empezaron a dejar esa desobediencia a los padres, y esa comunidad empezó a tomar una cultura diferente, una cultura agradable a los ojos de Dios. Y ese es el punto, ese es el verdadero culto agradable a Dios. Tu vida misma es el mejor culto que tú les puedes dar a Dios. Yo quiero recalcar en eso. Sí es bueno ir a la iglesia, es bueno, es magnífico ir a la iglesia, pero tu culto verdadero no es tanto que pases los 7 días en la iglesia cuando tu vida misma no refleja santidad, cuando tu vida misma no refleja la cultura bíblica. Vas a la iglesia los 7 días de la semana, pero tú sigues viviendo de acuerdo a la cultura de este mundo. Sigues mintiendo, sigues desobedeciendo a tus padres, sigues parrandeando, sigues haciendo cosas indebidas, a como están acostumbrados siempre en tu pueblo y en tu municipio o en tu departamento. El evangelio trae un cambio a nuestras vidas y es lo que el Señor quiere. Por eso es que un estudioso de la Biblia se está convirtiendo o adquiriendo una cultura diferente, una cultura del cielo, porque esta Biblia fue inspirada por Dios y empieza a cambiar nuestras vidas, empieza a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, y la gente empieza a sorprenderse y dice: ¿qué cambio ha tenido este joven? Verdaderamente es una persona muy culta, muy educada, pero es que el trasfondo de su vida es la palabra de Dios que está llegando a transformar su vida. Y ese es el verdadero culto que tú le vas a dar a Dios. Quiero llevarte al ejemplo de una persona que se creía muy espiritual, pero que todavía venía arrastrando una cultura pecaminosa. Y el ejemplo es la mujer samaritana. Tú conoces esa historia, está en Juan 4. Y dice que ella, y vamos ahí, hermanos, porque es muy elocuente este principio, esta forma de ser. Dice la Biblia en Juan 4, una mujer que peleaba y decía que este es el monte donde adoraron nuestros padres. Y está ahí en Juan 4, en el versículo 20, Juan 4:20, la mujer samaritana, del 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres el profeta, que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe de adorar. Ella venía de un monte de adorar a Dios. Imagínense, ella pensaba que por estar en el monte correcto le estaba dando un culto a Dios, estaba adorando ahí. Pero ¿cómo era su vida? Su vida no era un culto racional, agradable y santo para Dios. ¿Por qué? Porque 2 versículos antes de esto, fíjense la forma de ser de vida esta mujer, la cultura. ¿Cómo era su cultura? Dice Jesús, versículo 16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Qué tremendo es la mujer. Ella sí estaba en el monte correcto.
Ella estaba en el monte donde habían adorado grandes hombres de Dios como Abraham, como Isaac, como Jacob. Ella estaba en el monte y según ella le estaba dando al Señor un culto racional. Pero su propia vida no era un culto santo y agradable para Dios. ¿Por qué? El Señor le dice, el hombre con el que tú andas no es tu marido. O sea, tú estás viviendo una relación ilícita. Entonces, ¿cómo te puedes acercar al monte diciendo que tú estás dando un culto? Cuando tu cultura y tu forma de ser sigue siendo igual como la cultura de este mundo. Y esto es bien importante que nosotros como cristianos debemos de entender, que el verdadero culto al Señor es nuestra propia vida. Por eso Romanos dice que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio santo y agradable a Dios. Tu vida debe de manifestar que tú tienes una cultura diferente a este mundo. Por eso es que va a hallar sentido lo que sigue diciendo Romanos en el capítulo 12. Después que dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es vuestro culto, esa vida de santidad, esa vida en pureza, esa vida apartada de la cultura de este mundo. Por eso es que Romanos 12:2 le da más sentido a esto. Y dice Romanos 12:2, no os conforméis a este ciclo. Esta palabra conformar no significa decir, bueno, me conformo con eso. No. Esta palabra conformar es no tomen la forma, no tomen el molde de este ciclo. En otras palabras, cobra sentido con lo que venía diciéndonos. No tomen la forma de la cultura de este mundo. No os conforméis a la cultura de este mundo pecaminoso, sino que transformaos, fíjense, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Toda transformación empieza por la renovación de nuestro entendimiento. En este entendimiento es donde tenemos enraizada la cultura. En este entendimiento es donde tenemos enraizadas las costumbres. En este entendimiento es donde tenemos enraizada la forma en la cual nos han venido educando desde que estamos niños, en donde nos han enseñado o hemos visto que la mentira funciona, que el ser pícaro funciona, el ser mal hablado funciona. Y el Señor quiere hacer una transformación renovando nuestro entendimiento. Si no renovamos nuestro entendimiento, no podemos alcanzar la transformación que el Señor quiere hacer. El Evangelio es transformación, es quitarte una cultura de este mundo pecaminoso y darte una cultura basada en la palabra de Dios. Y será esa nueva forma de vida la que va a hacer que tú seas el verdadero culto racional hacia el Señor. Cuando nosotros permitimos que la palabra empiece a limpiar nuestro entendimiento, empezamos a recibir una transformación. Quiere decir que una transformación de una vida empieza cuando la palabra empieza a cambiar su entendimiento. ¿Cuál es el entendimiento que tú has tenido de la vida? Hemos dicho que la cultura nos educa. La cultura, las costumbres, lo que vivimos a diario, lo que nos han enseñado desde pequeño, eso debe de cambiar. Si le queremos dar al Señor un culto racional, un culto agradable al Señor, debemos de transformar nuestro entendimiento para que haya una verdadera transformación en nuestras vidas. Eso era lo que el Señor Jesús hizo durante 3 años y medio. Desde que Él inició su ministerio, Él quería lograr algo en la vida de sus discípulos. Él quiso lograr algo en la vida de sus discípulos, cambiarles esa cultura
en la cual ellos habían sido educados. Era una cultura religiosa, era una cultura pecaminosa, era una cultura donde no reflejaba la verdadera vida de Dios. Recordemos que durante más de 400 años el pueblo de Dios, Israel, vivió en el oscurantismo. Y estando en el oscurantismo, ellos agarraron costumbres, dice el Señor Jesús, que no les es lícito, ni estaban en la Biblia. Pero el Señor empezó a cambiar su manera de pensar. Empezó a quitar esa cultura que ellos traían y empezó a manifestarles una nueva cultura. La cultura de vida que el Padre le había dado para podérsela enseñar a sus discípulos. Entonces, hermanos, es por eso bien importante que nosotros podamos leer la palabra de Dios, que nosotros podamos leer su palabra. Esta palabra nos va a hacer cultos. Esta palabra nos va a hacer santos. Esta palabra va a darnos mandamientos. Y si obedecemos esos mandamientos, si obedecemos estos estatutos, si nosotros vivimos de acuerdo a estos mandamientos, vamos a empezar a transformar nuestras vidas, empezar a quitar las costumbres que por naturaleza nosotros traemos. Y creo de que pueden haber vidas dando testimonio de eso. Mi cultura, las costumbres que yo tenía cuando empecé a caminar con Dios, empezó a quitarse eso de mi vida. Dejé de mentir, dejé de hablar malas palabras, dejé de quitar esos pensamientos maliciosos que tenía. Ya esa costumbre de andar contando chistes y bromeando y humillando a la gente se me quitó. Esa era la cultura. Esa cultura de andar chismeando. ¿Saben ustedes que el chisme ya es parte de una cultura? Y saben ustedes que en la Biblia, mi Biblia, la que me enseña a mí a hacer culto, la Biblia, la palabra que me dice a mí, que dice 6 cosas aborrece Jehová y aún la 7ª abomina, que es el sembrar discordia entre mi hermano. Dice que las palabras del chismoso. ¿Por qué? Porque la Biblia me está dando a mí una nueva cultura. Y empezamos a decir, es cierto, vivimos en una cultura de chismosos. Somos chismosos. Y ahí están los peladeros. Pero no, esta Biblia está viniendo a cambiar mi entendimiento. Y empezamos a vivir de acuerdo a otra cultura. Y la gente se empieza a sorprender. Bueno, si no vas a contar algún chisme. Nosotros comprendemos a la luz de la palabra que nos cambió el entendimiento y transformó nuestras vidas, de que eso es hacerle daño al prójimo, eso es herir al prójimo, es matar al prójimo. Y decimos, no, al contrario, yo te pido que no lo critiques, no lo condenes, mejor apoyémoslo, ayudémoslo, levantémoslo, para eso estamos. Miren, hermanos, ¿quién hace eso? La palabra. Y esa forma de vida es tu verdadero culto. Eso es el culto. Ese es el culto. Ah, pero qué bonito es decir, mira el culto. Pero cuando sales del culto, o en el culto, o cuando termina el culto, empezamos a chismosear. Entonces no fuiste a darle un culto verdadero a Dios. No tenemos que engañarnos. Como la mujer samaritana. Ella pensaba que le estaba dando a Dios un culto cuando su vida no era culta, cuando su vida no estaba viviendo de acuerdo a una santidad del Señor. Pero por eso está la palabra, para enseñarnos a ser cultos, para enseñarnos una nueva forma de vida, nuevas costumbres sanas. Por eso es que en la Biblia, miren, quiero darles estos consejos que nos dan una cultura diferente. Y eso, hermanos, quiero que lo veamos, hermanos. Está aquí, por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 3. Asimismo vosotros, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Esa no es parte de la cultura nuestra. Saben que en nuestra cultura pecaminosa
Las mujeres quieren vivir de acuerdo a las costumbres de este mundo. Y ellas no les consultan a sus esposos, porque la liberación femenina ha llegado. Pero la Biblia nos está dando una cultura diferente. Y si tú quieres vivir de acuerdo a la cultura bíblica, aquí hay un consejo. Dice, sométanse a sus maridos, que puedan vivir bajo la dirección de sus maridos. Claro, la Biblia más adelante dice que los maridos deben de vivir sabiamente con sus esposas. Ese es un camino de 2 vías, en donde el marido busca la sabiduría de Dios y hace que su hogar viva de acuerdo a la sabiduría de Dios. Entonces la esposa no se estará sometiendo a un hombre negligente, a un hombre necio, sino que se está sometiendo, miren qué maravilloso, a un hombre que tiene sabiduría para poder vivir con ella sabiamente, dando honor, dice Pedro, a la mujer como un vaso frágil. Pero para los hombres, no es parte de nuestra cultura tratar a la mujer como un vaso frágil. Somos ásperos, somos toscos, porque es parte de una cultura mundana, pecaminosa. Pero cuando venimos al Señor, cambia y dice, no, yo tengo que cambiar esa forma de ser y empezar con una cultura diferente, a tratar a mi esposa como un vaso frágil, tratarla con respeto, con educación. Entonces, en esa dinámica, tanto la esposa como el esposo empiezan a vivir de acuerdo a una cultura bíblica, y entonces es un hogar lleno de cultura. Y dice la gente, ese hogar sí tiene cultura. Son muy cultos, sí, pero ¿de dónde nació esa cultura? De la palabra de Dios. La palabra los hizo cultos. La palabra los hizo tener un testimonio primeramente agradable para Dios y luego un testimonio que impacta las vidas que están alrededor de ustedes. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a vivir, y así podríamos encontrar muchos consejos, hermanos, en la palabra del Señor aquí, que le habla a los jóvenes también, porque hay deberes no solamente para los esposos, sino que también, hermanos, hay consejos para los jóvenes. Dice, hermanos, os escribo un mandamiento nuevo. No os escribo un mandamiento nuevo, dice, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y dice la palabra de Dios, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Un mandamiento nuevo. Es parte de nuestra cultura, el amor. El poder amarnos los unos con los otros. No es parte de la cultura de este mundo, egoísta. Un mundo que está lleno de avaricia, un mundo que está lleno de envidia. Así es la cultura, en donde no ayudamos al prójimo, en donde podemos ver a alguien que quizás se está muriendo, como muchas veces nosotros vemos que hay personas que se están muriendo, que quizás los accidentaron y se están ahogando en sus propias sangres, y no hay quien le ayude a levantarse como aquel buen samaritano. Pero cuando hay una cultura, cuando hay una forma de vivir diferente a esta palabra, empieza a darnos ese amor en nuestras vidas para poder ayudar al prójimo. Y así podríamos ir a hablar de tantas cosas que esta palabra nos enseña. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nuestro culto verdadero sea nuestra forma de vivir. Y esa nueva forma de vivir va a empezar desde que tú cambies tu entendimiento, tu manera de pensar. Y lo único que puede cambiar nuestra manera de pensar, nuestro entendimiento, es cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra, empezamos a comprender y empezamos a entender y empezamos a botar todos esos prejuicios, a botar todos esos mitos, todos esos tabúes. Empezamos a botar toda esa cultura que desde pequeño nos vienen enseñando, aún religiosamente, y empezamos a vivir de acuerdo a una cultura bíblica, de acuerdo a los mandamientos de Dios,
que los podemos ver a través de la vida de estos hombres de Dios, los apóstoles y los profetas. Que Dios les bendiga y nos veremos en un nuevo programa. A mi lado un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando Él crezca Él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno y lleno de amor. Que Él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que Él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Quizás Él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo.
Nueva página virtual www.elenfoquebiblico.com. Es una página con contenido cristiano que nos ayudará a encontrar respuestas del diario vivir bajo una perspectiva bíblica, con enseñanzas y consejos que nos ayudan a conocer más sobre los propósitos de Dios para nuestras vidas y familias. www.elenfoquebiblico.com edificará tu vida con consejos bíblicos a través de videos, audio y música cristiana que fortalecerá tu vida espiritual, así como información de tu iglesia local. Encuéntranos en www.elenfoquebiblico.com. Una senda diferente para tu vida.